pedirle a Dios, pero Dios no quiere que tomemos las condiciones como dioses. O sea, le demos prioridad a nuestra necesidad antes que a Él, porque Él conoce nuestra necesidad. Lo primero que tenemos que hacer es entrar en un momento de adoración a Dios, de exaltación a Dios. Y usted verá que entonces como los cielos se abren, y si usted estaba pesado para hablar, o estaba cansado, o estaba triste, ¿cómo viene la inspiración en hablar con Dios? La misma Biblia nos dice, el que esté triste, haga oración. Amén. No es porque me voy a poner más triste, sino porque Dios va a traer gozo a mi vida. No importa la circunstancia por la cual yo esté triste, ese es el momento de decirle a Dios cómo me siento. Si usted cree que Dios es real y que usted va al cielo, pues cuando usted esté hablando con Dios, por Dios, crea que le esté escuchando. Y cuando a usted le gusta algo, ¿qué hace? Lo exalta. Cuando se está comiendo una fruta y la fruta está buena, qué bueno está esto, hermano Edward. Ay, ¿por qué no me habían dado antes? Entonces exalta lo que se está comiendo porque está bueno. Pero ay, no me de eso, está mal, eso me daña el estómago. No. Cuando estamos alegres, hablando con Dios, les exaltamos porque Él es bueno. Esta es la introducción a hablar con Dios. Esto dice el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es adoración a Dios. Y en eso usted puede gastar tiempo. Regálele de las 24 horas que Dios le da, regálele 20 minutos de adoración. Y usted verá el resultado de esta oración. Usted verá que ahora hay otro significado cuando aprendemos a hablar con Dios. Dios escucha todas las oraciones, pero como Él nos ha ordenado hablar con Él, esta es la manera de hablar con Él. Supóngase que yo venga todos los días donde usted y le diga, hermano Roberto, yo vine esta noche a su casa porque usted sabe que yo necesito un par de zapatos. Está bien, hermano Julio, mañana regreso. Hermano Roberto, usted sabe que a lo que yo vine esta noche, yo vine a buscar un par de zapatos. Está bien, hermano. ¿Qué pensaría el hermano Roberto de mí? Oye, este hermano nada viene porque viene a buscar zapatos. ¿Sí o no? Abre el entendimiento para que Dios le habla. Dios le pueda hablar a su vida. Así mismo Dios piensa de nosotros. Cuando ponemos al Dios que nos han enseñado a un Dios condicional. Y el Dios que nos han enseñado es donde tenemos que ir cuando estamos enfermos, cuando mami está enferma, cuando papi está enfermo, cuando mis hijos tienen problemas, cuando no hay trabajo, cuando no hay dinero, hay que hablar con Dios. Y ese es un Dios condicional. En la antigüedad se le llamaba al Dios Mamón, el Dios de la materia, que usted va y se acerca por las condiciones, por el dinero. Ese no es el Dios que nosotros estamos adorando, al Dios que nosotros creemos. Amén. Dicho sea de paso, Dios hizo todas las cosas, pero a veces nos centramos en un mundo material. Y cuando nos acercamos al mundo material no podemos ver más allá al mundo espiritual. Por eso no viene el discernimiento de poder hablar con Dios, porque creemos que si nos postramos a hablar con Dios es para pedirle. No, yo le estoy pidiendo a Dios, y entonces creemos que esta es la forma obligatoria de Dios respondernos para que nosotros sigamos creyendo en Él. No, yo tengo que pedirle porque Dios da. Y si Dios no te da, ¿qué? Amén. Mayormente cuando lo tratamos así, ¿sabe qué? No da nada. Por su misericordia puede darte, pero no está llamado a darte porque tú no estás hablando con Él de la manera que Él quiere que hablemos con Él. Y el hablar con Dios no tiene que hacer sacrificio. Tiene que disponer en tu corazón que tú vas a hablar con Dios. David le dice, Señor, permite que mi palabra llegue delante de ti como incienso, porque las oraciones nuestras delante de Dios son como incienso.
¿Sabe lo que es el incienso? Es una semilla que se usaba en la antigüedad para dar aroma, perfumar el lugar donde Dios estaba, en el tabernáculo. El sacerdote salía con el incienso quemándolo y salía orando, y todo eso era un saumerío tremendo. Nuestras oraciones estaban significando que nuestras oraciones iban a ser como incienso delante de Dios. Y ahora tal vez usted queme incienso y no le agrade el olor. Pero déjeme decirle que había una época que el incienso era un tesoro y solamente los de arriba lo podían tener. Como las especias que hoy todo el mundo va al supermercado y toma un pote. Antes no era así. El usted tener una bolsa o una funda de especias, eso era para rico. Y llegó a ser hasta un tesoro, las especias de comer y la de perfumar. Amén. Amén. En aquel entonces el incienso era un tesoro y era algo que a la gente le gustaba el olor, a que a usted no le guste ahora. Antes era uno de los olores preferidos por el pueblo de Israel y por Dios, que lo instituyó, que se quemara en el templo. Amén. Amén. Simbolizaba que nuestras oraciones iban a subir a Él como olor grato. Así se aspiraba el incienso, olor grato. Dios recibe nuestras palabras, que la denominamos como oración, como olor grato cuando nos sabemos dirigir a Él. Amén. Amén. Cuando estoy adorando a Dios, el Espíritu Santo de Dios viene a mi vida. Y ahora lo que va a depender de aquí en adelante ya no soy yo, sino que el Espíritu de Dios me va a dirigir en lo que yo voy a hablar.